Buenos días a todos, ¿sí me están escuchando? Buenos días, profe, sí, señor. Ay, gracias a Dios se arregló entonces este micrófono. Bueno, muy bien, ¿cómo van? ¿Cómo les fue el fin de semana? Buenos días, profe. Buenos días, Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días. Ya le sirve el audio. Sí, a Dios gracias, ya funciona. Esto está muy bien, ¿cierto? Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Cómo la pasaron el fin de semana? ¿Cómo va la causa? Bien, profe, bien. Ah, bueno. Bien, profe, gracias a Dios, bien. Bueno, eso está muy bien, me alegro mucho. Bueno, a ver, vamos a hacer... Vamos a hacer... eso lo podemos hacer rápido, ¿cierto? La solución del parcial, a ver cómo les fue. Sí. Y de una vez me dan las notas, para tener las primeras noticas. ¿Cierto? Listo. A ver, ustedes mismos se van a calificar. Pues, si se acuerdan, si no se acuerdan, sí, grave. Sí, porque acá pues cada uno debe tener su parcial. Su parcial, claro. Están viendo, yo compartí pantalla, están viendo aquí uno que dice... Seguridad de información, Eso. eficacia, Ok, muy bien. gestión de mercado. Eso, muy bien. O sea, es un archivo en Excel que está aquí. Entonces vamos a... Esto lo estábamos terminando de arreglar. Ya lo... Vamos a grabarlo. Ok. Y entonces vamos a irnos a... Es que ayer tuve problemas con la plataforma. No pude entrar por la noche. ¿Ustedes se han podido entrar perfectos todos los tiempos o no? Sí, señor. Profe. Ah, bueno. Yo ayer sí no pude, no sé, seguramente era el internet mío que también estaba fregando ayer. Pero bueno. Ok, entonces... Bueno, aquí nos hacen falta estos videos, ¿cierto? 2 videitos ahí y el de la cuarta revolución. Eso nos ponemos al día hoy. Y rápidamente veamos este parcial. A ver las respuestas. Entonces, cuestionario y fundamentos de microeconomía. ¿Qué es economía? Todas las anteriores. Todas las anteriores, muy bien. Eso está muy bien, porque es el estudio de la creación, generación y distribución de la riqueza, habíamos mirado. Es en su esencia misma el estudio de las personas, es el estudio de la humanidad, sí. Es la indagación de cómo la gente triunfa, de qué la hace feliz y contenta. ¿En dónde estaba esta respuesta? En el PowerPoint, profe. En el PowerPoint, eso, muy bien, ok. Bueno, según lo analizado en clase, ¿cuál es la definición más completa y a la vez más sencilla y sucinta de economía? Ya le digo, profe.
O bueno, sería en latín. La 2.5, La- el estudio La- de la acción humana y de los procesos de interacción social. Ese, muy Yo bien. puse la 2.6, profe. No, era la 2.5. Ah, Porque fíjense que esta es la más holística, digamos así, es la más sucinta, es la más completa y a la vez más sencilla. Entonces, inclusive si ustedes la ven, casi todas las otras tienen más palabras y esta es la más, Más la de menos completa. palabras. Es el estudio de la acción humana y de los procesos de interacción social. Cubre absolutamente todo. Bueno, las otras también, pues porque obviamente son, pero la más sucinta es esa. oh, Sucinta quiere decir sencilla, resumida, resumida. Ok, bueno, entonces, ¿qué es microeconomía? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Ah, bueno, ya como que le cogieron el ritmo a la cosa. ¿Cierto, Valentina? Sí, señor. Bueno, ¿y qué es macroeconomía? Todas las anteriores. Bueno, muy bien. Ok, entonces, este sí, este había que entenderlo bien. En la comparación entre microeconomía versus macroeconomía, según John Maynard Keynes, ¿cuál es la ecuación de la demanda agregada? O el Producto Interno Bruto. ¿Cuál era? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Muy bien, ¿por qué? Porque ninguna es la misma fórmula. Hay una que podría ser, pero tiene un signo más, que es la 5.6, me parece. Ajá, ok, muy bien. Pero tienen X más M y es X menos M. Ah, ok. ¿Quién me está comentando? Emily. Emily. Eso, muy bien. profe, nosotros pusimos la 5.3. La Pero es que ahí decía 5.3. eso. Por eso, pero el que dice consumo privado. Estamos Más de gasto acuerdo. privado, sí. Pero es que gasto privado sí no es. Es El gasto gasto público. privado no es. Ok. Bueno, todas, como dicen, como decía Emily, efectivamente, Ninguna de las anteriores. ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque todas tenían algo que no cuadraba con la ecuación original. ¿Qué significa producción en economía? Entonces, decía, es la actividad económica destinada a la obtención de bienes y servicios, eso es producción, sí. Es la actividad económica que aporta valor agregado en la creación de bienes y servicios, sí. Es la relación o cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dichos bienes o dicha producción, no. No. Es lograr ser efectivos, siendo eficaces y eficientes para generar productividad, no. Entonces, ¿cuál era? 6.5. 6.5, muy bien. Porque era la 6.1 o la 6.2. Listo. ¿Qué significa productividad en economía? Era el 7.3 y el 7.4. O sea, el 7.6. O sea, el 7.6, muy bien. Ay, nosotros pusimos solo la 7.3, profe. Pero había que leerlas todas, por eso les dije, léanselas todas. Exacto, pero la 7.3 es medio punto, eso te va a valer medio punto. No punto 2, sino punto 1. Bueno, algo es algo. Porque es que toca leer bien. Sí, Bueno. verdad. Es lograr ser efectivos, siendo eficaces y eficientes para generar productividad. Mira, es que ahí lo decía, mira. 7.3 y 7.4. Muy bien, es la relación a cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo, los recursos utilizados para obtener dichos bienes o dicha producción. Entonces, eso es productividad. Pues en economía, ¿no? Porque hay muchas otras definiciones, obviamente en administración, en ingeniería, y lo que hemos hablado, que es lo último que es lograr ser efectivos, ¿cierto? Siendo eficaces y eficientes. ¿Y qué?
Ser efectivo es para generar productividad. ¿Qué significa efectividad en economía? Entonces, Ninguna de las anteriores. ninguna de las anteriores en ese orden de ideas, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿cuáles son los factores de producción actuales? Tierra 9.2. capital, trabajo y conocimiento empresarial. 9.2. 9.2, exacto. Entonces, pero si alguien puso todas las anteriores, también se la valgo, pero como medio punto, porque la que hemos hablado es tierra, trabajo, capital, como ven, ¿cierto? Pues todas aplicarían, pero la que hemos hablado es conocimiento empresarial, muy bien. Entonces los que... Profe, ¿y la 8 era la 8.3 y la 8.4? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, 8.8. Porque fíjate que tendríamos efectividad es eficiencia más eficacia, igual de efectividad, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Factores actuales, muy bien. ¿Cuáles son las retribuciones a los factores de producción? Renta, salario, intereses y beneficios. Correcto. Sí, exacto. ¿Esa 10.4. está en dónde? 10.4. 10.4. Renta, salarios, intereses y beneficios. Muy bien. Esa es la 10.4. Ve, están volando ustedes. La hicieron rápido. ¿Cuáles son los agentes económicos en un flujo circular del ingreso microeconómico? Familias Familia y y empresas. Familias y empresas, muy bien. Porque aquí estaba la otra. Familias, empresas, estado de más países, resto del mundo. Pero esa es... Eso es macroeconómico. Eso es macro. Esa es macro, muy bien. ¿Cuáles son los agentes económicos? ¿Cuáles son los agentes económicos en un flujo circular del ingreso macroeconómico? Es esa. Familias, empresas, O sea, estados, la sector exterior. 12.5. Ok. ¿Cuáles son las principales funciones de los agentes económicos dentro de la economía? 13.3. ¿Cuál? Consumo, producción, regulación y proconsumo. Ok, muy bien. Consumo, producción, regulación y proconsumo. Muy bien. 13.3. Ok. ¿Cuáles son las restricciones de los agentes económicos? Ingresos, preferencias, presupuesto, tecnología, ingresos públicos, ingreso, presupuesto, tecnología. Muy bien. Ay, qué bueno. 14.6. Claro que sí, muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de maximización de los agentes económicos? Objetivos de maximización. La utilidad, la satisfacción, los beneficios, el bienestar sociedad, la utilidad, satisfacción, beneficios eco. Eso, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces es la 15. ¿Qué? 4. Ok. ¿Y cuáles son los énfasis de la efectividad? Eso estaba en el cuadrito. Como optimización en el énfasis, tanto a lograr los resultados de recursos. Efectividad. Énfasis tanto en el logro de resultados como en la optimización de recursos, ¿cierto? 6.5. 16.5. Oiga, ¿y esto qué está pasando? Bueno, entonces 17. ¿Cuáles son los énfasis de la eficacia? 17.1. Énfasis en los resultados. Énfasis en los resultados, en el cumplimiento, logro de objetivos, tareas y actividades. ¿Sí? Exacto, muy bien. ¿Y la eficiencia? 18.2. 18.2. Énfasis en los recursos, racionalización, mejora de procesos, optimización. Muy bien. Muy bien. Oye, estaba muy fácil, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los sectores económicos tradicionales de la economía? Primaria, secundaria, tercera, cuarta, y quinta. Eso, muy bien. 19.4. 14.4. Ok. ¿Cuáles son las actividades representativas de los sectores de la economía? 20.3. Ujú. Extractivas, transformación, servicios, información, conocimiento, creatividad y sostenibilidad. Ajá, muy bien. Ah, bueno. Ok, muy bien. Pero ¿por qué no podía hacer esta, por ejemplo? Capacidad de producción, experticia, cantidad, calidad, productividad. ¿No? ¿Nunca se les ocurrió? No. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y o los incrementos de la especialización del trabajo? 21.6. Ajá. Capacidad de producción, experiencia, cantidad, calidad y productividad. Y productividad. Muy bien. Esas son las ventajas y o los incrementos de la especialización del trabajo. Entonces, va a aumentar la capacidad de producción, aumentar la experticia. Eso aumenta normalmente en cantidad, calidad y la mayor productividad. Vean lo interesante de eso. Las ventajas y los incrementos de la especialización del trabajo. Por eso la especialización del trabajo, o lo que llaman los expertos, los que llaman los consultores normalmente, pues son los que están llamados a hacer unas tareas más específicas, pero muy especializadas que generan mayor productividad. Por eso uno contrata, por ejemplo, en las grandes empresas, normalmente contratan a otras empresas expertas en cada una de sus áreas. Entonces, por ejemplo, contabilidad. Muchas empresas no contratan, pues o contratan a la mejor de las mejores normalmente. Entonces a KPMG o revisoría fiscal, entonces contratan a alguna de estas también, ¿no? A Accenture, alguna de estas. ¿Cuáles empresas así grandes, a ver que ustedes que conocen de contaduría, de gestión contable, gestión, planificación, conocen aquí que son multinacionales? ¿Cuáles? A ver. ¿Ah? ¿Cuáles empresas qué, profe? Qué pena. Es que se me está yendo el internet. Las, por ejemplo, ¿qué es KPMG? KPMG. Esta dice KPMG Colombia. ¿Sí lo están viendo? No, profe. Ah, no. Se ve, es un Excel que está ahí. Ah, ¿se sigue viendo el Excel? Ah, bueno, es que yo me pasé al otro lado. Y... espérate, a ver acá. Bueno, le estaba preguntando de este tipo de empresas. Empresas de consultoría, KPMG. Vamos a poner acá. Empresas de consultoría contable. Por ejemplo. Acá KPMG. A ver. Ahí hay varias, ¿no? Pero así multinacionales, a ver. Profe, pero no estamos viendo nada. ¿Usted está mostrando el Excel o...? Ah, bueno, no, entonces espérate a ver. Vamos a hacer hasta share acá, vamos a volver a compartir. Pero es que no me aparece eso. Lo voy a poner acá. Ahí aparece el primer parcial de consultoría, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí, De consultoría Página. contable. ok, entonces empresas de consultoría contable. Para ver, empresas contables en Colombia, a ver. Bueno, ahí salen otra serie, AM Consulting, pero está Rivas y Asociados, que son conocidas también. Está
A ver. Science, auditores, consultores, esos también son más o menos. A ver, miremos esta asesoría, a ver qué aparece acá. Uy, aparecen 600 empresas, eso es harto. Pero las más conocidas son esas, por ejemplo, KPMG, PricewaterhouseCoopers, bueno, Science, Pharmakin, eso es en Medellín, Pharmakin. Ah, no, Pharmakin de Colombia. Contables, contables unidos, contables. Vamos a poner internacionales como para... Estas son en Colombia, entonces son de todas las firmas que hay. Pero empresas... de consultoría contable y financiera. Multinacionales, a ver qué dicen. Consultoría estratégica, ECA, JGS y asociados. DISA. Se parece ser que son, bueno, estos son del 14 de mayo, empresas de consultoría en Colombia de la revista Dinero. A ver cuáles aparecen. Del 2014. Bueno, normalmente todas estas empresas, pues uno puede salir a hacer inclusive la práctica de estas empresas, ¿no? Hay una parte de práctica. No estamos viendo. Bueno, ¿alguien sabe qué pasó con lo de la minga? ¿Aparecieron o no aparecieron? ¿Con lo de qué, profe? Con lo de la minga. Es que yo no, porque yo no veo noticias. Yo ya no sé porque yo no veo noticias. Bueno, aquí habla de 50 multinacionales que se reubiquen en Colombia, y este es hace poco, 10/18 del 2020. AmSham, que es la Cámara de Comercio Colomboamericana, quiere reubicar de nuevo otras 50 multinacionales. Pero estas son compañías multinacionales de inversión extranjera. Estas son otras. Ah, esta es María Claudia. María Claudia Laforín. Está PepsiCo. Oiga, hay varias empresas acá de inversión extranjera que se van a reubicar. Bueno, eso es una buena noticia. Bueno, en general, lo que quería mostrarles es que pues, el amplio espectro que hay, ahí nomás aparecieron 600 empresas. Entonces ustedes pueden salir a hacer las prácticas o pueden arrancar desde ya los contables, sobre todo los contables, ¿no? Tienen que hacer esa práctica contable. Y sería bueno que lo hicieran en una empresa de estas, ¿no? De estos tamaños, o sea, multinacionales, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en Pricewaterhouse o en Deloitte? También está Deloitte. Deloitte, se llamaba Deloitte & Touch, pero también ahora es Deloitte. Deloitte Colombia, por ejemplo, esa también es una multinacional. Esta fue la que recogió precisamente todo el problema de Accenture, que fue la multinacional Accenture Colombia, que había recogido los problemas precisamente de lo de Enron, ¿cierto? Pero bueno, ahora sigue estando Accenture Colombia.
Mire, ahí hay unas páginas y está todo lo que está cambiando en temas de contables para que ustedes se enteren. Mire, Accenture, por ejemplo, la página de Accenture dice, construir cadenas de suministro flexibles y resistentes. Ustedes ya deben entender que es una cadena de suministro con la cadena de valor, ya lo hemos hablado. Priorizando el e-commerce, que es lo que hemos hablado de todo lo que se está dando con las nuevas fórmulas, transacciones, la cuarta revolución industrial. Mire, por ejemplo, Accenture adquiere Organized Cloud Labs. La empresa es el primer socio de categoría élite en América Latina. Juntos se logran la transformación digital. Fíjense que ellos lo llaman, lo que hemos hablado nosotros de cuarta revolución industrial lo están llamando, o lo que cuando ustedes vean esta frase, transformación digital, pues están hablando de todo ese tema de la cuarta revolución industrial. Aquí, por ejemplo, dice empleo, súmate. Entonces aquí pueden ustedes buscar, pues ir buscando para ir haciendo prácticas, ¿no? Esto es interesante. Busca y aplica desde lo más temprano que pueden hacer, pues incorporarse. Mire lo importante. Mire, yo estoy haciendo una cosa, mire, lo que estoy haciendo es una cosa así, espontánea. Y fíjense que todo lo que hablamos día a día y lo que hablamos en economía y lo que hablamos en la clase anterior se ve en lo que estamos hablando, mire. Espacio de trabajo digital, mantener la productividad en tiempos de incertidumbre. ¿Sí ve que todo aplica a la productividad? Todo aplica a que seamos más productivos. Entonces, y ya ustedes, ya si entienden los conceptos, obviamente que es lo que estamos haciendo, pues saben de qué están hablando y qué herramientas son las que tienen que empezar a buscar, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense, todo lo interesante. Ahí dice, go to insights, vayan por ejemplo hacia adentro, dice. ¿Cómo actuar hoy para hacerlo mejor mañana? Y mire, todo lo que hemos hablado. ¿Por qué y cómo moverse a la nube? O sea, esto es iCloud o el cloud computing. Esto es cuarta revolución industrial. Nunca normal, operaciones inteligentes también. Entonces, el COVID-19 cambió el mundo para siempre. Las personas y las empresas no volverán a lo mismo. Tech Vision 2020 COVID-19, aportando valores COVID-19. Actualizamos las tendencias de tecnología. Todas las empresas están buscando cómo actualizarse. Banca con propósito. Esto lo vimos, lo vamos a ver. Esta banca con propósito quiere decir que la banca tenga precisamente, es la famosa economía, sharing economy, o la economía compartida, la banca social, digámoslo así, es una banca social, pero eso es parte de la economía. Entonces, todo esto, mire, coronavirus, impacto comercial, todo, fíjese que todo lo que hablan actualmente en todas las páginas, en todos lados, pues están hablando de cómo mejorar la economía, de cómo ser más productivos, de cómo vamos a continuar durante la crisis, qué impactos, mire, impacto y próximos pasos para retailers, o sea, para los distribuidores minoristas. Retailers es distribuidor minorista. Estado de la industria del turismo, entonces, ¿cómo se va a reactivar? El papel de los líderes, ¿qué tienen que hacer los líderes? Eso lo vimos, por ejemplo, en fundamentos de administración. Una de las características de los nuevos administradores es su capacidad de liderazgo. Todo, mire, COVID-19, nueva marca, nuevo propósito. Entonces, ¿qué es el tema de la marca? Nueva marca, nuevo propósito, eso es como renovarse. Coronavirus, impacto comercial, todo es lo que hemos hablado. Continuidad en la crisis. Bueno, el papel de los líderes. Fíjense que eso, en todos lados, todo lo que se está hablando actualmente tiene que ver, pues obviamente con la economía, con la pandemia, con la crisis y cómo elevar la productividad en estos momentos tan complicados de la
economía, porque pues cuando estamos en crisis según los chinos, cuando estamos en crisis, tenemos una oportunidad, la oportunidad de crecer. Ahorita es cuando muchas empresas se crean, muchas empresas salen adelante, muchas empresas se reinventan. La famosa palabrita es así, se reinventan. Bueno, ok. Entonces, pero así, vayan pensando de pronto en hacer sus prácticas en alguna de estas empresas, ¿no? Puede ser interesante. Bueno, entonces sigamos. Estamos en el primer parcial. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y o incrementos de la especialización del trabajo? A esa ya respondimos. ¿Es la qué? ¿Qué número es, profe? La 21. La 21. 21.6. 21.6. 21.6, ok, muy bien. Ay, carajo, qué pena. Luego la 22. Espérate que Creo que la 22.1. se me fue la... Aquí. Ah, sí, aquí estamos, listo. ¿La 22 qué? Según el video visto, ¿cuáles son las fases del ciclo económico? Nosotros tenemos 22.1. expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Ujú. Sí, muy bien. O sea, la 22.1, 1. muy bien. La 23. ¿Cuáles son los sistemas económicos en la actualidad? Economía de mercado, economía planificada y economía mixta. Ok, muy bien. Sí, señor. O sea, la 23. 3. 3. Y la 24. 4.4. Ujú. Incremento de la producción, ciclo de deuda a corto plazo, ciclo de deuda a largo plazo. Exacto, muy bien. Ese es en el video de los 27 minutos. ¿Y 25? 25.6. Ah, yo puse 25.2. Según el video visto, ¿cuáles son los mercados dentro del flujo circular del ingreso macroeconómico? Macroeconómico. Entonces son bienes y servicios, factores de producción, financiero e internacional. Muy bien. O sea, 25.6. Entonces, ¿cuántos sacaron? ¿Ya hicieron cuentas? 25 de 25. O sea, 5. Correcto. ¿Ni una falla? Ninguna. Bueno, ¿quiénes sacaron 5? Yo, profe. Yo, profe. profe. Bueno, muy Jessica. bien. Chikosuke. A ver, y entonces, ¿cuál es el grupo? Aquí vamos a verificar. El 3, profe. ¿Cuál? El 3. El 3, que está conformado por quién. Por Fernanda Tibaviza, Jessica Chikosuke y Jessica Galvis y Emily Sáenz. Emily Sáenz. Sí, señor. Bueno, entonces sacaron 5. Sí, profe. Profe, yo no me acuerdo cuál es. La 8, ¿cuál era la respuesta? 8. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, sí. Entonces, a ver, las niñas del 5. Emily Sáenz. Sí, profe. ¿Quién más? Fernanda Tibaviza. Presente. Sí. ¿Quién más? Jessica Jessica, Galvis, sí. profe. Jessica Galvis Y Jessica Chiguazuke. y Jessica. Nosotros tuvimos 4.5 mal. O sea, una está regular. O sea, 4 mal, una medio punto. O sea, sacaste 4. ¿Qué? 4-1.
Me imagino. Sacaron 4-1. Bueno, ¿quién más entonces? Las niñas que sacaron 4-1, ¿cuáles son? Niñas y niños. Somos Valentina, Sharon, Cristian y yo. Entonces, 4-1, Valentina. Valentina. Gina. Sharon. ¿Y quién más? ¿Cristian? Cristian, sí, señor. Cristian. Cristian. Listo. Los otros muchachos, ¿cuántos sacaron? ¿Quién dice? Del otro grupo. Uy, se salieron 3 compañeros. Erika no Pues está. yo creo que a Vale se le cayó el internet porque ya estaba con, o yo no sé si está. No, sí fue que se le cayó el internet porque ya estaba conectada y no le llegan los mensajes ni nada. Erika Alejandra Garcés. Tampoco está conectada. Ella fue la que escribió que tenía problemas con el internet. Échenle las 6 cucharadas de sal. ¿Cómo les fue a los otros? José Luis, ¿cómo le fue? ¿Cuánto sacó? José Luis. 19, profe. 19 por 2, ¿cuánto le da? 3-8. 3-8. Sí. Ok, entonces, ¿ese grupo cómo está conformado? 3-8. Erika Garcés, ¿estaba ahí? Sí. 3-8. Sandra Murcia, ¿estaba ahí? 8. Jessica. José, Jenny y yo. Y me corre bailando. Jenny Paola Márquez. Sí. Brian. Sí. ¿Y José Luis también estaba ahí? Uy, ese tan grande. Estaba grande. Pero como eso los arma automáticamente el aparatejo. Bueno. Es que aquí hay una herramienta que se llama el Breakout Rooms de Zoom, que arma automáticamente o si uno quiere asignarlos manualmente. Mire, aquí hay otra oportunidad, dice, le permite a los participantes escoger su... vamos a suponer que esto vamos a hacer aquí 4 grupos, vamos a suponer. Entonces, aquí se los crea 4 grupos y ahí dice, estoy abriendo 4 grupos. Y entonces acá automáticamente ustedes pueden escoger en qué grupo hacerse. ¿Sí están viendo? ¿Qué, profe? No, ¿Qué profe, dice estamos grupo, viendo el selección de parcial. grupo? Dice Está bien. unirse a una sala de grupo reducido. Sí, acá está, profe, en la parte inferior de la página. Exacto, entonces en la parte inferior dice sala de grupo. Selección de grupo. Selección de grupo, ¿cierto? Y ustedes, cada uno puede seleccionar también un grupo. Ahí, esa es otra opción que hay. O la que haga uno automáticamente. Bueno, esta puede ser una fórmula para armar grupos también para la próxima. Que cada uno se organice en grupos.
O sea, cada uno se uniría a algún grupo, ¿cierto? Bueno, listo. Ok. Entonces ahora sí vamos a ver los videos. Bueno, ¿les fue muy bien? ¿Sí? ¿Que les fue muy bien? No, profe, yo quería sacar 5. Ah, pues, Nosotros queríamos sacar 5 y vamos por el 5. pues eso está muy bien. Ahí la próxima, leer más despacio y volver a retomarlo. Ok, entonces acá vamos a mirar los videos. ¿Listo? Bueno, habíamos quedado en un video muy chévere que era el video de en qué fase del ciclo económico estamos, ¿cierto? Este ya lo vimos, ¿cierto? El ciclo económico 2020. Gobierno y ciclo económico, También. Jessica, Gina, también. Ok, veamos este del ciclo bursátil, que tiene que ver con el ciclo económico también. Vea interesante este tema. El ciclo bursátil y su relación con el ciclo económico. En los anteriores videos vimos cómo el ciclo económico y sus diferentes fases, expansión, desaceleración, recesión, recuperación, están relacionados con el comportamiento humano. Están relacionados con el comportamiento humano. Asimismo, los ciclos bursátiles, es decir, de inversión y de desinversión o de entrada y salida a las bolsas, también tienen esa relación. Lo que pasa con los ciclos es que hay las posibilidades de entrar a comprar cierto tipo de acciones o cierto tipo de activos. Ahorita hay muchos inversionistas, los famosos avesados, como por ejemplo Warren Buffett, ¿cierto? Están comprando empresas, por ejemplo, de oro. Están comprando empresas que están, digamos, a la baja, pero que tienen mucho potencial a futuro. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque tienen la liquidez. O sea, se esperaron, aguardaron momentos como estos de crisis para poder comprar. Entonces, eso es unas enseñanzas que hay que tener en cuenta, ¿no? Además vimos qué hace el gobierno con la política fiscal y el Banco Central con la política monetaria. Entonces, gobierno con política fiscal. O sea, ¿qué es eso? Las famosas reformas tributarias que nos hacen llegar cada vez que entra un nuevo gobierno. Acuérdense que siempre hacen reforma tributaria. Aquí el gobierno de Duque ha hecho una especie de reforma tributaria a través de 2 decretos. Han hecho 2 decretos, ¿cierto? Que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes como contadores y también uno como ¿Cuál, empresario. profe, la del trabajo? ¿La de las horas o no? Esa también, pero eso sería una reforma laboral más que tributaria. Pero la reforma al cambio del IVA, ¿cierto? O sea, hubo un decreto de reactivación económica, ¿cierto? Ese decreto en el fondo tiene una serie de condiciones, digamos, del orden de reforma tributaria. No había una reforma tributaria, iban a plantear una reforma tributaria como tal, pero con este tema de la pandemia obviamente no va, el Congreso no le va a aprobar nada, entonces eso no va, en este año no va, pero seguramente el próximo año vamos a tener reforma tributaria. Pónganle cuidado, eso es lo que va a hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque es que con base en todo lo que esté pasando, con base en el endeudamiento del gobierno, con todo el tema del Fondo Monetario Internacional precisamente para cubrir el tema de la pandemia, pues estamos sobreendeudados y vamos a tener pues que rehabilitar ingresos que van a ser solamente vía impuestos, ¿cierto? Porque por transferencias y por todo este tema, digamos, de la balanza comercial, pues sí, hay unos incentivos. Ay, qué pena.
¿Qué pasó aquí? 13 unassign. Ah, bueno, voy a cerrar los rooms porque parece ser que aquí me aplicó lo de el breakout rooms que me estaba aplicando así. A ver si los íbamos a utilizar o no. Entonces, y la reforma monetaria, que es lo que ha estado haciendo el Banco de la República. Digamos, la política monetaria es lo que ha estado cambiando el Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República, es la que ha estado haciendo esas reformas a la tasa de interés o a la aplicación de la tasa de interés, control de la inflación, ¿cierto? Eso es lo que hace el Banco de la República. Y lo que hizo fue bajar la tasa de crédito, ¿cierto? La tasa de crédito. También tiene la posibilidad de emitir dinero y controlar el flujo monetario o la cantidad, ¿cierto?, de dinero circulante en el mercado, que se amplió. Eso también lo hizo, ampliar la masa monetaria. Eso se llama ampliación de la masa monetaria. Es decir, poner en circulante más dinero. Eso lo hizo también el Banco de la República. ¿Para qué? Para poder tener la liquidez en el mercado financiero, ¿cierto? Que las personas tengan confianza de que existe dinero, que no hay problemas de dinero como tal. Es decir, ahorita las personas están demandando más dinero. Inclusive, no sé si ustedes han percibido eso, a raíz de la pandemia, pues mucha gente cambió la puerta de la casa por la puerta metálica, como si fuera una caja fuerte. Por otro lado, ampliaron los colchones porque debajo de los colchones están aguardando plata. Eso está pasando. Sí, profesora. Sí, eso está pasando. Y las cajas fuertes se volvieron cajas fuertes puestas en casas también se volvieron a ampliar porque la gente no confía en los sistemas. Cuando hay crisis, la gente prefiere guardar su plática y no confía en los sistemas, no confía en el sistema financiero, no confía en el sistema comercial, no confía. Y también hay una aceleración un poco, digamos, de lo que se llamaría como el autoconsumo o el autosupplier, o sea, como uno volverse, digamos, volver a las granjas, volver como a esos sitios para uno cultivar su propia comida, etcétera. Hay cosas de ese estilo. Ay, pero eso sí me parece muy bueno. Sí, entonces, pero hay mucha gente que está pensando en eso, ¿no? Volver otra vez al campo para tener, pues, que no sufra, digamos, una situación de pronto difícil como la que pasó actualmente. Pensando eventualmente que pueda existir, pues, otras pandemias, otras situaciones difíciles. Entonces, la gente está pensando a futuro ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, el Banco de la República, pues, lo que ha hecho, lo está haciendo como todos los bancos centrales en el mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos también, que hicieron en Estados Unidos a emitir dinero. Fue de lo que más hicieron realmente. Bajaron también las tasas de interés. Las tasas de interés más bajas de los Estados Unidos están en este momento. Eso ya lo vimos en el video, en el primer video, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, eso está pasando. Eso está pasando y es vivido, pues estamos viviéndolo. En esta parte veremos qué es el ciclo bursátil, fases del ciclo bursátil, qué sucede con la teoría y la realidad, la relación entre el ciclo económico y el ciclo bursátil, la relación entre el ciclo económico, el gobierno y el ciclo bursátil, y en qué ciclo nos encontramos en este 2020. Eso es lo que hemos venido analizando con los 3 videos. Como que concreta los 3, bueno. ¿Qué es el ciclo bursátil? El ciclo bursátil mide la variación a largo plazo de las cotizaciones de los mercados financieros o de los valores cotizados en la bolsa. Y de los valores cotizados en la bolsa. Entonces, allá hay 2 figuras, ¿no? La figura del bull, que es como el toro, ¿cierto? Y el bear,
que es, Profe, mide la variación a largo plazo de los mercados financieros y de qué. y de los mercados bursátiles. Gracias. Entonces, en estos mercados, sobre todo en el mercado bursátil, pues hay tendencias al alza, que lo llaman bull, o tendencias a la baja. Uno puede hacer plata o invertir tanto al alza o a la baja. O sea, tanto al alza de las acciones uno podría estar invirtiendo, hay que saber invertir, obviamente, como a la baja también de las acciones puede uno también invertir. Hay que saber es entrar y salir. Tanto al alza como a la baja hay que saber entrar y salir. Porque si se entra mal, puede estar perdiendo. Si se sale mal, también puede estar perdiendo. Hay que saber entrar y salir. Bueno. Pues, y estos valores pueden ser acciones, materias primas, metales, etc. Entonces esos son los que llamamos las acciones, o sea, las bursátiles, ¿cierto? O los commodities que hemos llamado, pues los acciones, los materiales o el oro y la plata que también se cotizan en bolsa. Como profe, o sea, uno compra en la bolsa oro. Pues se cotiza, digamos, tiene un precio internacional, el precio internacional del oro, ¿cierto? Y a través de las diferentes empresas que cotizan en oro, que son empresas productoras de oro, pues uno puede tener acciones y de acuerdo a eso compra, digamos, acciones de una empresa que produce oro. ¿Cierto? Gracias. Y estos son movidos por diferentes participantes. Entre los participantes tenemos a los inversores institucionales, como por ejemplo fondos de inversión, fondos mutuos. Esos son todos los fondos, hay una cantidad de fondos que están moviéndose ahí en las bolsas, fondos de inversores, fondos mutuales o de mutuo que llaman. Rey Dalio, por ejemplo, tiene un fondo de inversión como tal, y está el fondo más grande de los Estados Unidos, ¿cierto? Ese es el que nos dio la planilla, o sea, y si nos da una planilla para seguirla, yo creo que hay que ponerle cuidado. Es Rey Dalio, nos da la planillita de la productividad y del ciclo de largo, ¿cierto? De deuda a largo plazo y de corto plazo. Fondos de cobertura. Fondos de cobertura, estos son fondos de largo y corto plazo. Muchachos, ¿qué más fondos están ahí? Inversores institucionales, como por ejemplo fondos de inversión, fondos mutuos. Fondos de inversión, fondos mutuos, son inversores institucionales que llaman. Fondos de cobertura o hedge funds. O hedge funds. Hedge, que significaría como los fondos de inversión esos hedge funds son muchas veces los fondos de las pensiones, ¿cierto? Esos hedge funds normalmente son los fondos de pensiones, los llaman fondos hedge funds. Y a los inversores particulares. O sea, hay inversores institucionales e inversores particulares que somos todos los ciudadanos, ¿no? Como tú o yo, invierten a través de un broker. Invierten todos a través del famoso broker. ¿Qué es lo interesante de ser broker en estas bolsas? Que se ganan siempre una comisión, o sea, todos los comisionistas de bolsa ganan. Cuando uno gana o pierde, ellos ganan. Entonces, ¿qué negocio? ¿Ganan o pierdan? Claro, o sea, ellos van a ganar una comisión, así gane uno o pierda uno. Chévere. Siempre va a ganar una comisión. Entonces, por eso se llaman comisionistas de bolsa y por eso tienen plata. ¿Esos son los mismos corredores de bolsa? Sí. Los mismos corredores de bolsa. Para Colombia son los mismos corredores de bolsa. El corredor de bolsa va a ganar una comisión, ¿cierto? Va a ganar una comisión cuando uno tiene participación, va a vender o va a comprar acciones. Entonces, si uno tiene una acción y vamos a suponer, tiene una acción de la vivienda y dice hoy quiero vender la acción. Y entonces yo le doy unos topes, le digo,
cuando la acción, si va a cotizar la acción y la acción sube por decir algo, a 3.500 pesos y estaba en 3.000, entonces yo voy a vender a 3.500. Pero puede subirse, vamos a suponer que se pegue una subida a 4.000. Entonces, pues dejó de ganar 500, pero pues ganó de los 3.000, ganó solo 500. Pero puede ser que después baje o que haya podido bajar después de un tiempo y ya haya quedado otra vez en 3.200. Entonces, si lo vendió en el tope, lo hizo bien. Si lo vendió en la parte baja, pues perdió. ¿Cierto? Pero digamos que todo eso lo hace supuestamente el broker. El broker le está diciendo a uno, lo está aconsejando a uno, se supone, ¿no? Sí. Es su corredor de bolsas para aconsejarlo cómo, cuándo y cómo vender y si no vender. Entonces, si uno tiene acciones de Ecopetrol o tiene acciones de varias empresas en Colombia, vamos a suponer, entonces le dicen, no, pues no trance, por ejemplo, no trance las de la vivienda porque pues, no tienen movimiento. Profe, ¿y uno cómo hace, qué se necesita para ser corredor de bolsa? ¿Alguna carrera en específico? O sea, ¿tiene que ser economista o puede ser cualquier...? No, cualquiera, pero normalmente pues obviamente los economistas son los más llamados a ser corredores de bolsa y los financieros, ¿no? O sea, los de economía y finanzas en general. Y el financiero hace uno, claro que pues en Colombia ahora hay cursos para ser corredor de bolsa. Entonces uno a través de la Bolsa de Valores de Colombia hace todo el curso para poder entrar a ser corredor de bolsa. Antes había unos de moneda y banca específicos que hacían ese tipo de, digamos, de cursos para poder entrar a transar en bolsa. Pero ahora es a través de la Bolsa de Valores de Colombia y hace uno el curso precisamente para ser trader pues, en bolsa y hacer todo el tema de, digamos, sí, de conocimiento intelectual, pues porque hay que tener eso. Pero allá lo preparan precisamente para poder comprar y vender acciones, para, digamos, entender qué es el mercado de futuros, porque también hay mercado de futuros ahí, o de derivados, que también entraron en Colombia a venderse derivados también, que es otra parte pues, de los títulos, valores en bolsa que se pueden dar. Pero digamos, normalmente uno, hasta hace unos 15 años, digámoslo así, pues uno lo que hacía era aprender de bolsa, pero en el exterior, o iba a hacer cursos, era en Estados Unidos o inclusive en Europa, pues se iba al London Business School of Economics, por ejemplo, a aprender de bolsa y ese tipo de cosas. O se iba uno al Columbia University, que son expertos en eso, ¿no? En Nueva York, para aprender, pues, cómo transar en bolsa, y había cursos allá especializados. ¿Y esos cursos cuánto duran, profe? Los internacionales. Los internacionales, pues hay unos como de 6 meses y otros de 1 año. Chévere. Y hace uno puede hacer inclusive de tema bursátil exclusivo, y también para eso están en las bolsas en NYSE. Y para volverse corredor de bolsa ya pues tiene uno que tener una certificación y tener... Aparte de ese curso. Aparte de ese curso y un tema pues obviamente de aval, un aval, porque pues para montar una empresa de corredor de bolsa tiene que tener mucho dinero. Es como, sí, ese ya es son otras ligas, ¿no? Ahí los últimos que crearon una que se llamaban profesionales de bolsa, porque de resto todos se han fusionado y se han entremezclado, digámoslo así, se han fusionado básicamente los corredores de bolsa. Y a raíz de toda la problemática de estos personajes que hicieron esa estafa, desafortunadamente, ¿se acuerdan? Hace poco de Interbolsa. Entonces, eso también entró más digamos, en
en la visión de la superintendencia bancaria y está cambiando, cambiaron muchas normas precisamente para poder ser uno broker y todo este tipo de cosas. No, no cualquiera que tuviera plata podía montar. Pues en estas épocas o antes, digamos, cualquiera que tuviera harta plata, pues podía montar una empresa de corredores de bolsa, de intermediarios bursátiles. Pero eso cambió y se reglamentó muchísimo a raíz de lo de Interbolsa, por la intervención a Interbolsa precisamente. ¿Sí se acuerdan de eso de Interbolsa? ¿No se acuerdan? Sí, que me acuerdo. De los Jaramillo. Y entonces mucha gente invirtió allí, invirtió en unos fondos, ¿cómo se llamaba ese fondo? Un fondo que era supuestamente o en Panamá o era en Islas Vírgenes, tal vez era en Islas Vírgenes. Un fondo que tenían ahí, pero un fondo ficticio. Y entonces lo que hicieron fue un carrusel ahí, ¿no? Montaron pues una serie de, el fondo subprime, creo que se llamaba, bueno, no, fondo subprime, eso es del 2009, eso es otro tema. Eso es de la crisis del 2008-2009. No, sí no me acuerdo el nombre, pero era un fondo especial ahí que tenía un nombre. Y entonces todo el mundo pues tenía supuestamente unos intereses muy altos allí. Y muchos colombianos de bien, digámoslo así, pues invirtieron ahí, perdieron mucha plata. Es que las inversiones en esos fondos, había gente que invertía 1.000, 2.000 millones. Y entonces esa plata, pues, y lo que estaban haciendo era, con los nuevos, hicieron una pirámide. Con los nuevos que iban entrando, iban pagando los intereses. Pero obviamente eso no estaba rentando ni nada. Y ellos se tumbaron al final de cuentas como casi 30.000 millones de pesos. Bueno. Es que en este país, desafortunadamente, es como no bueno, sino es muy fácil ser estafador. Sí. Y la ley tampoco es que... No, cada vez que se dan cuenta, pues no, tiene, como dicen, tiene un huequito la ley por ahí están metidos, ¿no? Como se acuerdan también que había un huequito en la ley por allá de las famosas, ¿qué eran? Las cooperativas. Entonces también esa ley de las cooperativas tenía por ahí un huequito y por ahí se metieron y por ahí estafaron. Es que aquí son muy hábiles en encontrar los flaws que llaman en inglés. O sea, son como las partes blandas, donde pueden caber ahí la estafa, y desafortunadamente aquí son bien hábiles en eso y por ahí se meten y claro, hacen la vaina. Bueno, entonces nosotros también como personas naturales podemos invertir, obviamente. Pues tenemos que hacerlo a través de un broker, tenemos que escoger el broker y sabemos que ese broker pues nos va a generar una comisión. O sea, nosotros también le podemos decir, sabe que yo tengo 100 millones de pesos, voy a comprar las acciones de Ecopetrol, pero necesito comprarlas bien baratas, ¿no? Supongamos. Entonces, si están a 4.000 pesos, vamos a suponer, no creo que están ahorita más bajos, creo que están como en 2.800 pesos actualmente, pero llegaron a estar a 5.000. Entonces... Es que, por ejemplo, el petróleo ya no creo que tenga mucho futuro. No, pero de todas maneras, como es una compañía estatal, pues y es la principal compañía de Colombia, pues tiene, digamos, estabilidad en el sentido de, digamos, de mantener su precio. O sea, se mantiene el precio. Digamos, no se va a desvalorizar. La tendencia debería ser siempre a que creciera el valor de la acción. Pero pues ese es el análisis que uno dice, la estabilidad versus la gran utilidad. Al principio, cuando en el año 2000 que se empezaron a vender el 10% de esas acciones, hay personas que se acuerdan, no sé si se acuerdan, estaban a 1 millón de pesos.
arrancaron a $1.000.000 la acción. Y rápidamente, en cuestión de casi 3 o 6 meses, había personas que compraban y compraron hasta $1.000.000. Eso era lo primero que uno podía comprar. Después había personas que podían comprar hasta 10, compraban hasta $10.000.000 por persona en acciones. Y eso automáticamente, digamos, después de todo el boom que hubo, se incrementó tanto la acción que pudieron, esos $10.000.000 los vendían a los 6 meses en $50.000.000. Es decir, se ganaban 40 millones de pesos en una sola movimiento, una sola acción. ¿Cierto? Entonces, ese negocio pues fue muy bueno para los que lo iniciaron y tal, pero obviamente pues hicieron boom y eso empezó después a caer, ¿no? Y empezó a caer y a caer y llegó inclusive hasta 2.000 o casi $1.800 la acción. Entonces perdió digamos, mucho valor en determinado momento a raíz de toda la situación, digamos, bursátil, porque eso es un tema más que todo, digamos, de valor bursátil, aunque Ecopetrol pues siempre se ha mantenido, vendióse a 10%, ahorita lo que querían vender por el tema de la pandemia era otro 10%, pero pues eso no lo han aprobado, ni creo que lo vayan a aprobar el Congreso. Entonces, la financiación ha sido del exterior, del Fondo Monetario Internacional para el tema de la pandemia. Eso nosotros lo vamos a tener que pagar tarde que temprano, pero con impuestos. O sea que va a haber reforma tributaria definitivamente. Ok. Entonces, clave en esto, pues obviamente saber escoger el broker, ¿no? El broker también tiene una serie de calificaciones. Uno sabe más o menos qué tan bueno es el broker y tiene una especie de calificación, ¿no? O sea, lo clasifican también en temas de riesgo y seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a Vanguard, Fidelity o Charles Schwab. Estos son brokers, ¿no? Vanguard, Fidelity Investments, Charles Schwab. Hay una película simpática que creo que habla precisamente de Charles Schwab. O digamos es en referencia a ese de Charles Schwab. No sé qué es, de Mendigo a Millonario. ¿No han visto una película vieja sobre las acciones en cómo un par de viejitos de esos de bolsa, dueños de un broker de bolsa, hacen una apuesta de que el ser humano tiene una condición particular, pero que si se le cambia la condición humana particular, pueda igual trabajar y hacer lo mismo que cualquiera. Entonces a un pobre negro, que ese era el Murphy, el actor este. Y entonces el negrito, Eddie Murphy, ¿no es? Eddie Murphy, entonces es el actor y entonces él hace todo el papel y es una película simpática. Y entonces por una cosa se llama esto, entonces tienen a un broker que es el representante del broker, que es todo un tipo todo estilo Harvard, ¿no? Todo espectacular el tipo ahí tal, blanco, ¿no? Y entonces le quitan todo eso al tipo, lo vuelven como si fuera un mendigo, o sea, le hacen toda una serie de maldades y traen al negro, a que dirija la compañía y lo logran, ¿no? Los tipos, el tipo eran un par de hermanos y entonces logran hacer ese switcheo y después se unen los dos, el negro y el blanco que dirigían para tumbar y acabar a estos dos. Termina la película así más o menos. ¿A los hermanos? A los hermanos, sí. Chévere. Sí. Ese se llama De Mendigo a Millonario. Es una película vieja, pero simpática. De las primeras películas sobre el tema de Wall Street, precisamente. Entonces, a ver, ahí está Intelligent Portfolios. Estos son brokers, ¿no? Realmente. Perú tendríamos a las apps, como por ejemplo Renta 4, Calpa o Inteligo.
Estos son solo algunos de los Estos son en Y ojo, Perú. que aquí no estamos incluyendo broker forex, que también ofrecen acciones a través de CFD, ya que estos no mueven el mercado. Y solo por mencionar algunos tenemos, por ejemplo, a eToro o a XM. Esos sí son a nivel, esos son eToro y XM, esos son a nivel de plataformas, inclusive uno lo puede hacer por electrónico, plataformas electrónicas por computador, ¿no? En toda Latinoamérica está eToro y XM, que uno puede entrar, armar una cuenta, depositar en la cuenta y obviamente empezar a hacer transacciones en Forex, ¿no? Esto es lo que están haciendo eToro, básicamente lo que está promocionando son robots o inteligencia artificial que copia las acciones de los mejores corredores de bolsa, ¿cierto? Y entonces lo que le están ofreciendo a uno es, por una comisión un poco más alta, que usted puede hacer una buena inversión, o sea, vaya, invierta, y le van a decir, mire, los mejores, la tendencia, lo que le van a decir, supuestamente es, por inteligencia artificial, lo que han analizado es que, y los que más han transado y los que mejor han transado son tales brokers y les ha ido bien, han incrementado tanto sus valores de la acción y son los que mejor les ha ido en bolsa. Entonces, le están vendiendo supuestamente una plataforma de inteligencia artificial que simula o va a simular con usted su inversión acorde con los movimientos de los mejores, lo que dicen, ¿no? Los mejores inversionistas bursátiles. Entonces, pues eso es lo que están diciendo. Entonces, pues habría que ver si eso es tan cierto, ¿no? Porque, Sí, yo he visto que ahora mucha gente pone eso y vuélvete de trader, algo así. sí, se Ay, pero vuelve a mí trader. me parece como de mentiras. Sí, Pues no sé. se vuelve trader. Bueno, ahora inclusive en Estados Unidos uno hace cursos de trader por online, ¿no? Ahora todo, pues bueno, todo Sí. online, pero inclusive hay cursos de bolsa online, obviamente, de la SEC, de la Security Exchange Commission de los Estados Unidos. Entonces, pues sí, ese sí habría que ponerle cuidado porque, pues si es directamente de la SEC, lo mismo que aquí, creo que también están sacando cursos de bolsa online de la Bolsa de Valores de Colombia. Eso estoy casi seguro que están haciendo ya esos cursos también. Debemos entender que aquí, ya sean inversores institucionales o inversores particulares, también prima el comportamiento humano, ya que son personas las que toman las decisiones de entrar o no en la bolsa, afectando así los valores cotizados en esta. Fases del ciclo bursátil. El ciclo bursátil también se divide en 4 fases. Fase de acumulación, fase alcista, fase de distribución y fase bajista. Entonces apunten esos 4. Fase de acumulación, fase alcista, fase de distribución. Fase de distribución. Entonces, mire, la fase de acumulación está en la parte baja. Nosotros en este momento, realmente, el mercado bursátil normalmente se adelanta unos meses a las fases, ¿sí? A las fases del ciclo económico. Entonces, cuando nosotros tenemos ciclo económico en esta parte, ¿cómo se llama esta parte en el ciclo económico? La parte más baja. ¿Quién me dice? Expansión, profe, creo que es. La parte más baja sería la Recesión. recesión, muy bien. Entonces, cuando estamos en recesión económica, el ciclo se adelanta unos meses y empieza a utilizar lo que llamaban la entrada a la fase alcista, es decir, comprar, precisamente hacer inversión. Pero ¿quiénes pueden hacer eso? Los que tienen la liquidez. Entonces van a entrar en fase alcista. Digamos, ellos ya hace meses, por eso Warren Buffett hace como 2 o 3 meses, en plena crisis, ha comprado como 3 o 4 empresas de oro. Eso es lo que está haciendo ahorita.
porque ya entró en fase alcista, es decir, empezó a invertir. Y fase bajista. Fase de acumulación. Después que los mercados bursátiles han tocado fondo, los inversores institucionales comienzan a hacer compras. Estos, conociendo la realidad económica y teniendo información privilegiada de las compañías, deciden que es un buen momento para invertir, ya que los precios están de ganga. Mientras tanto, los precios están de ganga, están de baja, porque en empresas en crisis pues están baratas o están vendiendo muy barato. Inversores particulares o profesionales inexpertos que tienen aún un sentimiento negativo de la economía están dispuestos a vender. Debemos recordar que para comprar un activo debe haber alguien que esté dispuesto a venderlo. Aquí, los inversores institucionales deben comprar los activos durante periodos largos para no subir rápidamente los precios y así comprar una mayor cantidad de activos a precios de ganga. Fase alcista. Aquí ya los mercados bursátiles están más estables y han empezado a subir continuamente, por lo que diferentes inversores, tanto institucionales y particulares, se van sumando a la fiesta. Mientras tanto, los inversores particulares o profesionales inexpertos tienen un gran optimismo y continúan realizando compras, elevando así los precios de los activos. Fase de distribución. Después de fuertes subidas en los precios, los inversores institucionales empiezan a realizar ventas. Estos, viendo que la economía está creciendo de forma muy rápida y poco sostenible, y además analizando los fundamentales de las empresas, deciden que es un buen momento para iniciar las ventas. Aquí, nuevamente, los inversores institucionales deben de vender los activos durante periodos largos, para no bajar rápidamente los precios y vender una mayor cantidad de activos a los precios más altos posibles. Mientras tanto, los inversores particulares o profesionales inexpertos tienen una gran euforia por lo que siguen realizando compras de activos. Fase bajista. Aquí los mercados bursátiles comienzan a bajar, por lo que diferentes inversores, tanto institucionales y particulares, se van sumando a las ventas. Los inversores particulares o profesionales inexpertos tienen pánico y empiezan a liquidar sus activos, llegando una vez más tarde a la fiesta. ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? Nuevamente la realidad dista por mucho de lo que sucede en la teoría. Normalmente no vemos esta onda tan simpática, sino que vemos algo más parecido a esto, con sus picos altos y bajos. Pero en realidad lo que sucede es algo como esto. Este es el SP500, el índice que mide a las mejores 500 empresas de los Estados Unidos, por lo que lo hace un perfecto termómetro para medir el mercado bursátil. Relación entre el ciclo económico y el ciclo bursátil. Como ya lo vimos antes, el ciclo económico tiene el siguiente aspecto y sus respectivas fases: recesión, recuperación, expansión, desaceleración. Y también con sus respectivos extremos, el fondo o valle y la cima o auma. El ciclo bursátil coincide con el ciclo económico, pero con un adelanto que puede estar entre los 6 y 12 meses, a veces más y a veces menos. Y esto se debe a que los mercados bursátiles, aparte de moverse por noticias importantes, desastres naturales, anuncios presidenciales importantes o anuncios de algún banco central importante, anuncios importantes de los CEOs y un montón de etcéteras, el mercado también se mueve por expectativas futuras. Esto quiere decir que los mercados bursátiles se adelantan a los hechos, basados en buenas o malas expectativas que podrían pasar en el futuro. Relación entre el ciclo económico, el gobierno y el ciclo bursátil. Veamos finalmente cómo se relaciona todo. Por favor, prestar mucha atención en este punto. Mientras la economía está entre los ciclos de recesión y fondo, ya los mercados bursátiles están tomando posiciones compradoras, ya que las expectativas a futuro son buenas. Y esto, sumado al aumento del gasto público, generando la necesidad de proveedores de bienes y servicios. Una reducción de impuestos, generando un ahorro fiscal para las empresas. Una reducción de los tipos de interés, generando créditos a tasas muy reducidas. Y un aumento de la oferta monetaria para promover los créditos, que eso es lo que está pasando actualmente, crean el escenario perfecto para que los mercados bursátiles sigan subiendo. Mientras la economía está en recuperación, ya los mercados bursátiles están en una fase muy alcista. En esta fase todos los inversores ya están dentro del mercado. Mientras la economía está entre los ciclos de expansión y cima, ya los mercados bursátiles están tomando posiciones vendedoras, anticipando que algo malo va a pasar con la economía.
Y esto, sumado a una reducción del gasto público, generando menos necesidades de proveedores de bienes y servicios, un aumento de los impuestos, quitando así el ahorro fiscal que se tenía en fases anteriores, un aumento de tipos de interés, generando créditos más costosos, y una reducción de la oferta monetaria para controlar el crédito y el endeudamiento. Todo esto crea el escenario perfecto para que los mercados bursátiles sigan bajando. Entonces se reinvierte la curva. Y mientras la economía está en desaceleración, ya los mercados están en una fase muy bajista. En esta fase, todos los inversores están buscando salir del mercado. Y finalmente, se vuelve a repetir el ciclo. ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? Como se dijo en videos anteriores, en el ciclo económico estamos entre los ciclos de desaceleración y recesión. Y en el ciclo bursátil, aunque aún es muy difícil de saberlo, posiblemente estemos en la fase de acumulación. Este es el gráfico por semanas del S&P 500 al cierre del día miércoles 6 de mayo. El S&P es el Standard & Poor's, acuérdense, Standard & Poor's 500, es de las 500 empresas que están cotizando en bolsa. El Standard & Poor's precisamente es un índice de cómo se están moviendo esas acciones de esas 500 empresas más grandes en los mercados bursátiles. Muy difícil saber aquí si los mercados seguirán subiendo para pasar a una fase alcista de compras constantes o decir que esta es una corrección para que los mercados continúen con sus caídas. Lo que sí sabemos es que los tipos de interés ultra bajos, sumados a la gran cantidad de deuda que compran los bancos centrales, son el escenario perfecto para que los mercados sigan subiendo. En la siguiente parte vamos a relacionar todo esto con las inversiones en bolsa, ver dónde va el dinero en las diferentes fases del ciclo y qué está sucediendo en la actualidad. Así es que suscríbete al canal. Bueno, ese es el ciclo bursátil como tal. Fíjense que está directamente relacionado, anticipado a las fases del ciclo económico normal. Tienen que ver con la programación de los robots y con su mantenimiento, tareas mucho más especializadas. Bueno, este es un video hecho hace como 3 o 4 meses sobre la cuarta revolución industrial y cómo ha evolucionado. Del cine, esto es de Francia sobre todo, ¿no? Francia y Rusia. No lo vimos venir. El robot Matilda solo es una máquina, pero hoy su tarea es seleccionar humanos, analizando sus emociones más insignificantes. Hola, Steven. Espero que estés bien. La entrevista no durará mucho. Comencemos. ¿Aceptas las reglas y las normas sin quejarte y nunca las rompes deliberadamente? Por lo general, sí. En el mundo de las ventas prevalece la ley de la jungla. ¿Consideras a tus colegas vendedores competidores en un mundo competitivo? No. ¿Aceptas las críticas y reconoces tus fallos? Sí. ¿El éxito y el progreso son el objetivo último? No lo sé. ¿Crees que hay espacio para todo el mundo? Sí. Esta es la última pregunta. ¿Aceptarías de buen grado las críticas de tu jefe y no dudarías en aportar tu punto de vista? Sí. Gracias por tu tiempo. ¿He conseguido el trabajo? No. Los robots están saliendo de las fábricas donde pasaron mucho tiempo relegados. La cuarta revolución industrial ya ha comenzado. Y utiliza todo tipo de máquinas, cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas.
Rendimiento, productividad, flexibilidad. Por todas partes se exige a los trabajadores que se adapten a la lógica digital. Y a pesar de sus desenfrenados intentos por seguir su ritmo, los humanos empiezan a quedarse sin aliento. Tras 20 años de reformas inútiles y de altas tasas... Esto fue lo que pasó en diciembre del 2019, ¿no? Por eso este video es más actualizado. Y, profe, ¿qué pasó? Es que yo no veo noticias. Pues que la reforma laboral en Francia pues provocó esta serie de demandas, sobre todo el tema del tema del ocio, es decir, del tema de las vacaciones y esto. Entonces en Francia habían vuelto como a restringir un poquito ese tema y los franceses están muy acostumbrados a tener sus vacaciones, en Europa en general, ¿no? A tener sus vacaciones y a tener, digamos, muchos privilegios pero eso es obviamente el costo del no trabajo versus el ocio como tal, pues lo tienen que pagar las empresas. Entonces ahí está el tema de la productividad. No, ellos lo que dicen es que ellos son productivos en el tiempo que trabajan, punto. ¿Sí? Es decir, que como que cuando trabajan se dedican, entonces que tienen derecho a todos esos privilegios como trabajadores. Y cuando les quitan algo o les ponen que no les van a pagar las horas extras o que no tal cosa, pues obviamente todo el trabajador, y no solamente allá, sino en todos lados, pues salen obviamente a protestar, ¿no? Okay. Eso es lo que estaban tratando de hacer aquí también con la famosa reforma, digamos, al destajo, ¿cierto? O sea, pagar por horas. Y entonces, pues, salieron a pelear con eso. ¿Y en Francia sirvió para algo la marcha o no? Pues la realidad es que cuando digamos, es como complicado porque el trabajador ha perdido ya muchos de esos beneficios. En Europa sí le ponen más cuidado a este tipo de cosas y como que como para tranquilizar la cosa, muchas veces dejan cesantes las leyes y no las implementan. Entonces, el trabajador va ganando algunos pasitos así con esas protestas y los empleadores ganan también porque van cambiando poco a poco, pero es más lenta la transformación. Aquí normalmente la cosa es más de tajo, ¿no? Sí, más, si no, ¿para qué uno sale? Una bobada. El mundo del pleno empleo ya es cosa del pasado, barrido por la revolución tecnológica en curso. ¿Qué mundo emergerá en el apogeo de esta mutación sin precedentes? Precisamente ellos lo que están planteando es que toda la automatización, todos los robots, pues le van a quitar el trabajo a los seres humanos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Por eso, pues yo creo que tenemos que adaptarnos, porque son los nuevos trabajos a los que hay que llegar a aprender cuáles son los nuevos trabajos que se van a dar. Programador de computadores de inteligencia artificial, programador de robots. ¿Sí? Sí, todo lo que sea mantenimiento a esas cosas. Disfruto ayudando a mis colegas y a mis clientes a ser más productivos y estoy deseando trabajar contigo. Casi sin notarlo hemos tropezado y caído en el mundo digital. Poco a poco las máquinas han entrado en... El mundo de la transformación digital, esa es la cuarta revolución industrial. Y cada uno ha tenido unos innovadores, unos agentes innovadores. Entonces, el agente innovador, por ejemplo, de la primera revolución industrial fue la máquina a vapor.
La de la segunda revolución industrial fue la electricidad. La de la tercera revolución industrial fue el Internet. Y la de la cuarta se llama inteligencia artificial. Es decir, esos son los agentes innovadores que han hecho que se impulse y se transforme cada una de estas revoluciones. Bueno. ¿Inteligencia artificial es la cuarta, profe? La inteligencia artificial es de la cuarta. Es como si fuera la electricidad o la máquina a vapor o el Internet. De cada una de las otras tres, ¿no? Nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo de ocio, están por todas partes y por supuesto que son útiles. Pero con ellas nosotros mismos trabajamos a cambio de nada y participamos en esta nueva economía olvidándonos de los muchos empleos perdidos en numerosos sectores. Desde los ferrocarriles nacionales a los servicios postales, hay una sensación de inquietud y de preocupación generalizadas. Más de 3.000 oficinas de correos van a cerrar y el comercio de proximidad corre el peligro de convertirse en algo del pasado. Pero parece claro que el futuro pertenecerá a las máquinas. En Francia, como en todas partes, los investigadores crean robots cada vez más productivos y eficientes. Sí, vea las dos frases, las dos palabras, cada vez más productivos y eficientes. Es decir, lo que están buscando es reemplazarnos en productividad y en eficiencia. Entonces, si uno quiere seguir en el mundo laboral, tiene que ser productivo y eficiente en las nuevas tareas, labores que haya que hacer o aprender, ¿no? Un robot es una máquina cuyos movimientos están dirigidos por un ordenador. Pueden hacer movimientos repetitivos, por supuesto, pero también son capaces de adaptarse a su entorno. Nosotros trabajamos en colaboración con la empresa Airbus, que está interesada en una máquina que interactúe en el proceso de montaje de las cabinas de los aviones. Es Airbus, que es una de las empresas más grandes del mundo que hace aviones, ¿no? Airbus, ¿cierto? Y la Boeing. Son cosas prácticas, muy alejadas de la idea de un Terminator. Por ejemplo, un robot capaz de perforar o de atornillar en contextos específicos, pero muy importantes para la empresa. El robot HRP2 tiene 30 motores. Nosotros usamos 600 músculos en un solo movimiento. El ser humano es una máquina extraordinaria desde el punto de vista de su biomecánica y somos capaces de aprender. Los robots están empezando a hacerlo. Hoy vemos que los empleos poco cualificados, las tareas más duras y repetitivas, se transfieren a otros trabajos. Y hablo del sector de la robótica. A empleos que tienen que ver con la programación de los robots y con su mantenimiento, tareas mucho más especializadas y más próximas al sector servicios. Y se está creando una especie de vaso comunicante entre la desaparición de los empleos industriales en beneficio de los empleos en el sector servicios. ¿Sí ve lo que están diciendo ahí? Eso lo acabamos de aprender. Del sector manufacturero al sector servicios. Está cambiando todo el tema también y lo está ayudando, obviamente, la automatización. Eso pasa en las empresas de robótica, pero por lo general, los empleos que se crean suelen ser más cualificados que los que se pierden en las unidades de producción. Jérôme Joan era programador informático, pero un día decidió dejar su trabajo, cansado de contribuir al desarrollo de lo que habitualmente se conoce como interfaz hombre-máquina. Sí, llevé una vida ordenada bastantes años, diseñando software para la industria, para los servicios postales, más exactamente para clasificar el correo. En el fondo no me parece algo negativo, porque pasarte horas de pie moviendo montones de cartas y clasificándolas en casillas tampoco era un trabajo especialmente enriquecedor.
Son tareas muy repetitivas, generalmente el primer objetivo de la automatización. Y para mí eso es algo bueno, pero lo importante es lo que hagamos después, el objetivo, porque en la sociedad actual, quitarle el trabajo a los humanos no significa liberarlos, sino condenarlos a la precariedad. Condenarlos a la precariedad, es decir, volver la precariedad una nueva clase social. Vean lo interesante de esto. Y profe, ¿qué es eso? La precariedad es decir, es cuando hablamos de algo que es precario, es que es muy pobre. O sea, pero más que pobre. Es pobre, pero subsistente. Ah. Precariedad. O sea, eso ya existe. Sí, claro. La precariedad, digamos, es lo que están hablando en el foro de Davos precisamente del 2019. Lo último que hablaron fue de una gran creación de la clase precaria en el mundo. Y han hablado, si ustedes han visto lo que ha pasado últimamente, que con la pandemia se está reseteando el mundo. Y el reseteo, parte del reseteo va a ser este tipo de cosas, que muchas de las personas a través de estas automatizaciones, por ejemplo, lo que está haciendo Amazon a nivel mundial, ¿cierto? Amazon ha crecido a nivel mundial tantísimo y lo que está haciendo es, como son labores repetitivas de clasificación de paquetes, de toda esta cosa, eso lo están haciendo los robots. Aunque, como hubo con esta pandemia un crecimiento importante de varias sucursales en el mundo de Amazon, entonces Amazon contrató mucha gente. Pero eso mientras los robots aprenden a hacer lo que esta gente está haciendo y acaban de contratar, después de 1 o 2 o 3 años, lo que sea, pues los va a reemplazar, porque la lógica de eso es conseguir robots que hagan lo que estos humanos estaban haciendo a unos precios. Y no cobran las extras, no se enferman. Exactamente. Entonces esa no necesitan vacaciones. Y es solo inversión, y una inversión que se paga en muy corto plazo, dadas las condiciones, ¿cierto? Y el mundo como se lo está necesitando, entonces el mundo ante esta pandemia, pues casi todo va a ser, o se está dando, pues hasta a menos que llegue la vacuna, obviamente, y volvamos a salir como salíamos antes, aunque ya ese reseteo se está dando en muchos niveles, ¿no? Para empezar en ese, estamos ya acostumbrándonos a este tema virtual y al tema de, digamos, de los paquetes, quedarnos en casa, ¿no? Es que todavía inclusive en Europa con estos rebrotes y lo último que ha pasado estos últimos días, ¿no? Es que y en Francia y en España ha habido unos rebrotes, pero brutales. Y entonces están pensando, y ya lo hicieron, creo que arrancaron una especie de confinamiento también por zonas, parecido a lo que planteó aquí doña alcaldesa. Entonces, y allá lo están implementando en este momento debido a los rebrotes. Es que tenían, ¿cuánto fueron? No sé, pero como que se estaban muriendo otra vez 1000 por día. Sí, muchos más, como 12.000 por día, una cosa brutal, es una cosa tenaz. Entonces, y la expansión otra vez, o sea, el rebrote era como de 12.000 por día, una cosa así. Entonces, muy fuerte en cada país, ¿no? Entonces, si empezamos a sumar, pues eso da como, si en un país son 12.000, en otro 11.000, y así, entonces son como 120.000 en Europa. O sea, 120.000 personas que se han contagiado en un día. Es que eso es mucho. Terrible. Entonces, sí, todo esto, este tema de la pandemia ha generado o va a generar realmente un reseteo mundial de muchas cosas, de muchos mercados, hablan inclusive del poder y la organización en el mundo, porque lo que quieren es que de nuevo se retome otra vía, que es lo que están haciendo los países socialistas que quieren, obviamente, abarcar más en el tema
del poderío económico y político, empezando por China y Rusia. Entonces, la pelea es, y lo que están diciendo, que en este momento, si entra Biden, pues obviamente el reseteo va a ser hacia el lado socialista y Estados Unidos, pues, perdería la hegemonía y entraría China a ser el nuevo eje económico mundial. China y Rusia. Así que estoy a favor de la automatización, pero también del cambio definitivo del sistema, porque creo que no es posible continuar así, viendo que el proceso se está acelerando y que cada vez es más masivo. Sí a la automatización si nos libera, pero no para dejar tirada a la gente. En cualquier caso, es evidente que la automatización conduce a una enorme paradoja, a saber, el modelo que se formó durante el siglo XX, por el que los productores se convertían también en consumidores con poder adquisitivo. Ese es el famoso proconsumidor, proconsumo, ¿ok? Es lo que está diciendo él, que los productores se volvían también consumidores. Y hacían funcionar el ciclo del consumo. Y con la automatización eso ya no funciona. Porque, ¿dónde está el dinero si la gente ya no trabaja en las fábricas? Ahí viene una situación interesante que ha planteado Bill Gates, precisamente a raíz de esta situación, que dice que en la medida en la que los robots reemplacen, miren esta propuesta, y esa propuesta la hizo Bill Gates hace como 10 años. En la medida en la que los robots reemplacen mano de obra, estas fábricas deben pagar unos impuestos para pagarle salarios de subsistencia mínimos, ¿no? Salarios de subsistencia a las personas que quedaron desempleadas. O sea, que se paguen impuestos por estos para poder tener ingresos para pagar. Sería la única forma. Sí, pero no, entonces... también hay que invertir según todo esto en finca raíz y en tiempo de ocio, porque va a ser lo que va a dar plata más adelante. Exacto, por eso es que Elon Musk creó toda una empresa dedicada a todo el tema, por ejemplo, de viajes espaciales, ¿no? Que eso va a ser el nuevo viaje del futuro, ir a la luna. Bueno. Ok, entonces yo creo que dejemos ahí, pero está interesante, pero no alcanzamos a verlo todo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos todos? No. Sí, señor, estamos todos. ¿Quiénes falta? Sí, Sharon está. Erika se logró conectar. Estamos 14, deberíamos estar 15. Sandra está, sí. A ver, Erika Alejandra Garcés está o no está. Pero ella tenía problemas de internet. Paula. Presente. ¿Te habías desconectado ahorita? No, señor. No te había visto, Paula. Y Andrés se me había desconectado. Andrés. ¿Sí anda por ahí o se me desconectó? Bueno, listo, muchachos. Entonces, buena suerte. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, pues.